Astrólogo, consultor, docente e investigador, autor de los libros Los planetas, Funciones de la conciencia humana, recientemente publicado en 2017, este año, Dimensiones de lo real, ensayos de filosofía, astrología y esoterismo en 2014, así como diversos trabajos en investigación. Y nos va a hablar esta tarde sobre planetas y chakras, astrología terapéutica. Bienvenido, Sergio. Bien hallado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empiezo, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir. Gracias a las organizadoras del Congreso. Mi ponencia, el título de mi ponencia es Planetas y chakras, astrología terapéutica. Es un tema que seguramente todo el mundo que se ha adentrado en la astrología en algún momento ha visto relaciones, analogías de los planetas con los distintos chakras, los campos, los vórtices energéticos del ser humano, ¿no? Y es un tema que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Investigar esas posibles relaciones, ¿no? Sobre todo porque veía que había discrepancias, según autores, según unos libros, pues no hay un criterio unificado, ¿no?, de la relación entre los chakras y los planetas. Entonces yo me planteé, digo, vamos a ver si la astrología se fundamenta en la analogía entre macrocosmos y microcosmos, entre el hombre y el universo. Y estamos hablando, las doctrinas hindús hablan que hay 7 chakras principales en el cuerpo, y en la astrología tradicional hablamos que hay 7 planetas. Evidentemente debería haber una analogía clara, ¿no?, y precisa de los 7 planetas tradicionales con los 7 chakras del cuerpo humano. Y es lo que voy a desarrollar en esta ponencia. Entonces, para empezar voy a introducir un poco el tema de los chakras, ¿no?, que son los chakras, una breve introducción. Podríamos considerar que a nivel energético, a nivel sutil, en el universo hay un patrón, como dice mucha de la física actual, ¿no? Y parece ser que hay como una especie de modelo de patrón toroidal en el universo, ¿no? Lo vemos en la Tierra, en el propio campo magnético de la Tierra, en la formación de galaxias, también a nivel subatómico. Es esta forma, ¿no?, para quien no lo haya oído, el toroide, el toro, es la forma de una manzana, ¿no? Esta forma energética de un núcleo que se abre, genera un campo esférico y se reabsorbe otra vez hacia adentro, ¿no? Parece ser que este es un patrón energético del universo, ¿no?, a nivel sutil, ¿no?, invisible, ¿no? ¿Y qué pasa en el ser humano? Evidentemente, pues también se da, ¿no? En el ser humano, pues tenemos lo que sería el aura y los chakras. El ser humano no es más que un campo toroidal también, el mismo patrón energético del universo, ¿no? Entonces vemos ese campo que se abre, ¿no?, hacia afuera y se reabsorbe hacia adentro, y por dentro se entrecruza en 2 corrientes. El entrecruzamiento de estas 2 corrientes van a ser los conocidos 7 chakras, ¿no? Bueno, los 7 principales chakras, hay muchos chakras, se habla de muchos chakras secundarios, pero principalmente son 7, y eso es lo que comentaba al principio, ¿no? El motivo de mi investigación y de analizar este tema es que debe haber, esto no se lo ha inventado nadie, es un patrón universal, hay 7 chakras principales y 7 planetas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo podemos encajar esos 7 planetas tradicionales con los 7 chakras, ¿no? Tiene que haberlo, porque es la misma estructura del universo, ¿no?, del macro y microcosmos, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, pues esto, unas advertencias, o sea que voy a considerar los 7 chakras principales. Hay escuelas que hablan de 9 chakras, 11 chakras. Bueno, podríamos considerar, de hecho, que en la acupuntura, en medicina china, cada meridiano tiene un montón de puntos, ¿no? Cada uno de esos puntos podría ser un chakra. O sea, el cuerpo humano es un conglomerado de chakras. Hay infinidad de chakras, ¿no? Hasta 72.000 se ha llegado a decir, ¿no? Pero aquí me voy a centrar en los 7 principales que recorren el eje de la médula. Por la misma razón, no voy a considerar los planetas transpersonales,
ni otros elementos astrológicos. Me voy a centrar solo en los 7 planetas clásicos visibles a simple vista, porque estamos hablando de la anatomía humana, de los vórtices energéticos que generan el cuerpo humano, ¿no? Entonces, los planetas invisibles, localizarlos físicamente, veía como una cierta incongruencia, ¿no? Localizar anatómicamente un planeta que no es visible con los 5 sentidos, lo veía un poco como una incongruencia, ¿no? Por eso en esto voy a ser más tradicional, a hablar solo de los 7 planetas clásicos, ¿no? Entonces, voy a presentar 2 posibles modelos, de forma muy esquemática, porque si no, no da tiempo, los que he encontrado yo como más coherentes, sobre todo por lo que decía, porque aparecen muchas escuelas y autores que hay relaciones de un planeta con un chakra, pero son un tanto aisladas. Son un tanto aisladas y evidentemente los símbolos son multidimensionales. Podemos relacionarlos, tienen muchas aristas, ¿no? Pero yo lo que pretendo es llegar como a un modelo estructural con coherencia, ir del todo a la parte, o sea, primar el todo y luego la parte, ¿no? En ese sentido, voy a presentar brevemente como 2 modelos, el hermético alquímico, el que aparece en algunos hermetistas, y luego el que he llamado tradicional hindú, pero no necesariamente significa que sea hindú, porque en la India también, diferentes escuelas de Ayurveda, hay discrepancias entre asignaciones, planetas y chakras, ¿no? Pero yo lo he llamado así para diferenciarlo, ¿no? Entonces voy a empezar por el primero, el hermético alquímico. Vale. Bueno, es muy conocido por todos los astrólogos que el hombre zodiacal, ¿no? El hombre zodiacal, los 12 signos del zodiaco puestos en el cuerpo humano, que usa la astrología médica, ¿no? También es una forma de plasmar astrológicamente en el cuerpo humano, ¿no? Una secuencia, ¿no? Pero quería resaltar una cierta jerarquía de niveles en cuanto a analogías. La de los signos del zodiaco comúnmente usada sería un primer nivel más anatómico, de regiones anatómicas que nos describen los signos, desde Aries la cabeza hasta los pies Piscis, ¿no? Luego tendríamos otro nivel más de fisiológico, fisiología, que estarían los planetas en sí, rigiendo funciones y órganos determinados. Es cuando hablamos pues, que Júpiter rige el hígado, que Venus rige los riñones. Estaríamos en este nivel de fisiología, ¿no? De planetas, ¿no? Pero yo me voy a centrar en otro nivel aún más profundo y más sutil, que es en el que va directamente la energía vital, a los chakras. Y al final voy a acabar haciendo algunas relaciones a través de cómo podemos verificar empíricamente esas relaciones a través de elixires o metales espagíricos homeopáticos asociados a esos planetas, ¿no? Cómo una esencia planetaria vibra directamente con un chakra. Bueno, voy a avanzar porque si no... Entonces, una primera analogía muy importante, que es muy sencilla, pero considero muy importante, es que en el cuerpo humano, los 2 principales centros del cuerpo humano son el corazón y el cerebro, ¿no? La alquimia de la vida no es más que una unión del principio solar y el principio lunar, evidentemente, de los luminares, de los centros de luz, de conciencia, de vida, ¿no? No hay vida sin calor y humedad. El calor y la humedad es lo que genera la vida, son los principios que la alquimia llamó el azufre y el mercurio. Este principio calórico de azufre va a generar una fuerza vital que se va a traducir en el sistema cardiomotor, que va a ser el corazón bombeando, el sol. En cambio, el principio húmedo, mercurial, va a generar una facultad de receptividad, recepción de estímulos, y eso se va a traducir en el sistema nervioso, y va a ser la luna, ¿no? El cerebro. Entonces tenemos, como podemos ver en embriología, que los primeros componentes que se diferencian en el embrión es un coágulo de sangre latiendo, que es ese principio solar, sulfúreo, y alrededor se forma una sustancia medular, lunar, que será el cerebro y la médula espinal, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. El cerebro es la luna y el corazón es el sol. En astrología tradicional así ha sido siempre, aunque en astrología moderna puede chocar un poco asociar la luna al cerebro, pero al fin y al cabo es una sustancia acuosa, ¿no? Encargada de recibir. El sistema nervioso tiene una función receptiva a través de los 5 sentidos, ¿no?
y el sistema cardiovascular tiene una función motora, ¿no? De pulsión vital solar. Vale, entonces, esta sería una primera asignación, planetas, órganos, ¿no? Esenciales, ¿no? Se han propuesto muchas relaciones de los centros energéticos en el cuerpo, desde la cábala, por ejemplo, plasmando el árbol de la vida en el cuerpo humano, las séfiras, pero aquí no voy a entrar en esto porque nos perderíamos un poco más. Sería poner los planetas tradicionales en las séfiras y de ahí podríamos ver una analogía en el cuerpo de este Adam Kadmon, el hombre primordial del que habla la cábala. Pero bueno, me voy a centrar sobre todo en este, que es simplemente mostrarlo, que es de un libro muy conocido del hermetista Guichel, que se llama Teosofía Práctica, y presenta a este hombre, tal vez sea la referencia más clara que tenemos aquí en Occidente, de una asociación clara de planetas chakras, ¿no? No se les llama chakras, evidentemente, chakras es un término hindú. En la tradición occidental hermética se les llamaba sellos de fuerza o sellos, pero también se consideraban, ¿no? Y en esta obrita de este hermetista pues, aparece esta, que seguramente lo habréis visto, ¿no? En muchos sitios, pero que él en su obra lo presenta como el hombre, es la asignación del hombre natural, el hombre profano, el hombre no regenerado, no realizado, ¿no? Y sería simplemente poner la secuencia natural clásica de los 7 planetas, pues ponerla desde la corona hasta la raíz, ¿no? O sea, sería Saturno, pues en la corona, sería la función del intelecto. Saturno en un aspecto espiritual tiene que ver con el intelecto cósmico. Júpiter sería el frontal, ¿no? El chakra frontal, tiene que ver mucho con el principio de la visión, del propósito. Marte, este puede costar un poquillo más, pero vendría en la garganta. Tal vez tenga que ver con la acción del verbo, la acción creadora del acto, del verbo, ¿no? Del fiat lux, el verbo creador, tan importante en las tradiciones occidentales herméticas. Evidentemente el Sol estaría en el centro, en el corazón. Venus ya estaría en la zona del plexo, del vientre, tendría que ver con los apetitos, con los deseos, el alma apetitiva, ¿no? De la que habló Platón. Mercurio ya sería más en el bajo vientre. Yo ahí lo relacionaría más con fluidos. Mercurio en la alquimia tiene que ver mucho con desechos, con fluidos, con secreciones. Tendría que ver con los fluidos renales, fluidos sexuales. Y evidentemente al final estaría la luna en la raíz, que sería el principio de generación, también en los genitales, ¿no? Este en Occidente es el modelo de asignación que tiene una coherencia lógica, que es poner la misma secuencia de estos 7 planetas tradicionales en el cuerpo humano, ¿no? Se inscribe dentro de la cosmología hermética, evidentemente, es este mismo dibujo, que podríamos considerarlo desde esta cosmología hermética a 2 niveles, como un proceso de manifestación, de coagulación del ego, o como un proceso de iniciación, de ascesis, de disolución, ¿no? Había autores hermetistas que esto lo ponían en una secuencia vertical, el alma se coagula Saturno, Júpiter, Marte, hasta la Luna, y el proceso iniciático es a la inversa. Y había otros autores hermetistas que lo hacían así en espiral, lo hacían por un juego de polaridades, Saturno, Luna, Júpiter, Mercurio, Marte, Venus y Sol. Y se llega al Sol, que sería el centro egoico, ¿no? Pero siempre hablan que es el proceso de manifestación, de coagulación, y el alma, cuando pasa por estas esferas, se va cargando de los vicios de cada una de estas esferas, ¿no? En Saturno, pues de la avaricia, en Júpiter la gula, bueno, los 7 pecados tradicionales, ¿no? Marte la ira, el Sol la soberbia, Venus la lujuria, Mercurio la envidia y Luna la pereza, ¿no? El proceso iniciático es inverso, es escalar al revés los planetas adquiriendo la virtud de cada una de estas esferas planetarias, ¿no? Por eso la relación planetas-chakras en la tradición hermética occidental tiene que ver mucho con esta cosmología hermética, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar más en el modelo hindú, que es el que yo he experimentado más en la práctica a través de remedios homeopáticos y espagíricos, y es el que voy a desarrollar ahora. Vale, para comprender los chakras, la teoría de los chakras, que es una doctrina hindú, más allá de las consideraciones nueva era de hoy en día, porque hay un montón de libros que hablan de chakras de todo tipo, y o sea, lo importante es comprender de dónde vienen, ¿no? Y vienen de la cosmología hindú de las corrientes tántricas,
del tantrismo. La doctrina de los chakras viene, y en concreto de la teoría de los tattvas. Los tattvas son un proceso cosmológico de categorías del ser que describen las doctrinas tántricas y también la cosmología Sankhya. Entonces es imprescindible comprender mínimamente estas doctrinas hindús para saber el fundamento cosmológico de los chakras, ¿no? Entonces brevemente voy a hacer un repaso. Lo primero que podemos ver es que en el cuerpo humano es una representación del cielo y la tierra. La cabeza y el tronco. La cabeza tiene una forma esférica y el tronco tiene una forma cuadrada. Entonces tenemos dos aspectos, que es el cielo y la tierra, o el espíritu y la materia, ¿no? Evidentemente la cabeza, que es esa forma esférica, la forma esférica es la del mundo supralunar, el mundo del éter, y el tronco tiene una forma más cuadrada relacionada con la estabilidad de los 4 elementos. Pues la zona de la cabeza, que es más celeste, pues tiene que ver mucho con las facultades espirituales, y ahí tendrán mucha incidencia los luminares, el sol y la luna, porque son focos de luz, la conciencia, ¿no? Y abajo, pues los 4 elementos. Entre medio hay un espacio en el que todo se da, que es el éter. Ese éter tendrá su correlación en la garganta, en el cuello, el punto que vehicula, que comunica el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, la doctrina de los chakras viene de esta transposición cosmológica en el cuerpo humano. Por eso los chakras tienen que ver cada uno con un elemento. En esta doctrina de los tattvas del hinduismo, pues se ve muy claramente, ¿no?, cómo Buddhi se asocia con el rayo solar, el rayo de la individuación. Manas, que es la mente, la palabra mente viene del sánscrito manas, que se asocia también a la función lunar. Éter es el akasha, y luego la secuencia de los 4 elementos, ¿no? Podríamos ponerlo esquemáticamente, a modo muy, muy esquemático, es más complicado, ¿no?, la doctrina de los tattvas, en esta gradación, ¿no? Sol, luna, éter, aire, fuego, agua, tierra. Este es un proceso de manifestación del cosmos, pero también del ser humano, ¿no? Entonces vemos que ya tenemos 7 elementos, el sol y la luna y los 5 elementos, ¿no? Pues de ahí ya, esos 7 elementos ya tendrán correspondencias con los 7 planetas, ¿no? Lo podemos ver aquí, el sol, diagrama más hermético, ¿no?, con el sello de Salomón, el sol y la luna, los elementos masculinos, fuego y aire, y los elementos femeninos, agua y tierra, que se entrecruzan en lo que sería el éter. El éter sería lo que permite la unión de estos elementos, ¿no?, el sello de Salomón. Bueno, sería esto mismo, o sea, los 4 elementos, el éter y los principios de conciencia arriba en la cabeza, ¿no? Entonces ya se van perfilando funciones de cada uno de estos chakras, ¿no? Podemos empezar por abajo, sería la tierra, evidentemente, el sostén terrenal, un principio de estabilidad, que será el sistema óseo. El segundo centro, el agua, un principio de fluidez, los fluidos renales y sexuales. El tercer centro sería el fuego, un principio de fuerza, de voluntad, y las calderas digestivas del metabolismo, que lo genera el fuego. En el cuarto centro estaría el aire, que es el principio de oxigenación y el principio del ritmo, sobre todo, la oxigenación pulmonar a la sangre y el ritmo cardíaco. El centro del cuello sería el éter, un principio de comunicación, como hemos dicho, de lo de arriba a lo de abajo. Y el sexto chakra sería un principio de percepción y registro de estímulos. Y el séptimo chakra, evidentemente, sería el principio espiritual de la autoconciencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos perfilando ya un poco las funciones. Entonces ya vamos a ir encajando poco a poco los planetas, ¿no? Estos son dibujos también... Bueno, sí, esto es importante, pues también en el hinduismo se habla de 2 corrientes, 2 meridianos, por decirlo así, muy importantes. En realidad se hablan de 3. Hay uno central, que es el del hombre realizado espiritual, pero hay 2 que son un flujo solar y un flujo lunar, que generan los chakras. Al solar se le llama Pingala y al lunar Ida. Entonces, el solar es un flujo manifestador que genera una luz que manifiesta, llega hasta el tope de abajo y luego el flujo lunar lo reabsorbe hacia arriba, ¿no? Entonces son 2 rayos, el rayo solar que manifestador y el rayo lunar reabsorbente otra vez hacia arriba, hacia la fuente. Los chakras son los entrecruzamientos de estas 2 corrientes, solar y lunar.
Entonces, bueno, pues ya podemos asignar los planetas de forma bastante precisa, ¿no? Según el sistema de regencias tradicionales, ¿no? Mediante el que se genera toda la semántica astrológica, ¿no? Arriba podemos poner el Sol y la Luna, los centros de conciencia. En el cuello, evidentemente, pondremos a Mercurio, el principio de comunicación. En el pecho, en el corazón, pondremos Venus. En el centro del plexo solar, Marte. En el segundo centro, Júpiter, que tal vez sea el más difícil de ver, desde las categorías astrológicas que tenemos, que a mí me costó más, pero al final lo he llegado a ver también. Y evidentemente en el chakra raíz, que es el de la Tierra, Saturno, ¿no? Entonces, esta no es una asignación arbitraria o aislada, como presentan muchos autores, sino que es la misma asignación de la estructura misma del cosmos, o sea, es el sistema de regencias tradicional. Usamos la astrología y la astrología se fundamenta en esta estructura de polaridades, de regencia masculina, femenina, a un lado o a otro. Y no es más que poner, pues esto, o sea, poner el zodíaco y los 7 planetas en el cuerpo humano. Vale, pues esto es un modelo, este sería el modelo de asignación planeta-chakra, de modelo hindú que le he llamado, aunque vuelvo a decir que en el hinduismo hay muchas asignaciones también, pero es el más coherente, ¿no? Aquí se ve más claro, ¿no? Es el fundamento astrológico. Toda la semántica se deriva de aquí, incluso los aspectos clásicos también se derivan de aquí, de poner esta jerarquía de los planetas, de los luminares, hasta el tope saturnino, ¿no? De manifestación. Cómo se manifiesta la luz hasta el mundo material terrenal de Saturno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora veremos, voy a presentar algunas relaciones más centradas en astrología médica o terapéutica de estas asignaciones, de cada planeta con cada uno de estos chakras. Bueno, esto es un cuadro resumen de estos 7 chakras. Muladhara chakra, chakra raíz, se le asignaría a Saturno. El tatua es la tierra, la facultad es el olfato, la cualidad es la seguridad y a nivel fisiológico regirá el sistema óseo y el sistema inmunológico, muy acordes con Saturno, que a su vez Saturno rige el bazo, que el bazo también tiene una función muy importante inmunológica, pero todo tiene que ver con la tierra, con Saturno. Svadhisthana chakra, el segundo centro sexual, que digo que tal vez sea el más difícil de ver, que es porque es un centro de agua, y le correspondería a Júpiter, tiene que ver con la facultad del gusto, del sabor. Sería la cualidad de la reproducción. La facultad reproductiva y de desarrollo y crecimiento es una facultad jupiteriana, ¿no? de expansión y desarrollo, ¿no? Expansión de la vida, pues viene de este segundo centro, ¿no? Tendría que ver con el sistema endocrino y reproductor. Las glándulas endocrinas también tienen una función de secreciones, secreciones glandulares que regulan todo el organismo. Es una función reguladora. Júpiter siempre tiene una función reguladora en el organismo. Manipura chakra, este sí que se ve más claro que es Marte, sería el elemento fuego, la vista, el principio de voluntad, de acción, y regiría todo el sistema digestivo y locomotor. Venus, Anahata chakra, sería el principio de aire, la región de los pulmones que hemos dicho. La cualidad humana sería la del amor, Venus, evidentemente. Y el sistema respiratorio y circulatorio, el ritmo acompasado. Venus siempre es un principio de ritmo entre polaridades, de un compás. Es un principio de música, de baile de Venus. Y eso es el sistema cardiorrespiratorio. Mercurio, Vishuddha chakra, sería el éter, el oído, la comunicación. Lo podríamos relacionar con el sistema nervioso periférico. Y los 2 centros superiores, pues Ajna chakra, el del tercer ojo, sería la luna, la facultad de clarividencia, de percibir imágenes, también en el mundo onírico, la mente, manas, sistema nervioso parasimpático, podríamos ponerle. También tiene que ver los chakras hay unos subchakras también en ese entorno del cerebro, uno se le llama Manas chakra y otro Soma chakra, que también tienen mucha relación con la luna. Tienen que ver con las facultades psíquicas, con las funciones psíquicas, con la clarividencia, con las imágenes oníricas, y todo eso tiene mucho que ver con el mundo de la luna, ¿no?
Y el chakra Sahasrara chakra, el séptimo chakra, evidentemente va a ser el chakra solar, el chakra asociado a Buddhi, al rayo solar que entra por nosotros, ¿no? Relacionado con la autoconciencia, la iluminación y con el sistema nervioso simpático. Bueno, voy a ir avanzando. Entonces, bueno, lo que quería presentar ahora es darle la componente práctica a todo esto para que no quede solo en un mero modelo teórico abstracto entre tantos. Para ello es importante analizar los metales asociados a cada planeta, a cada arquetipo planetario, porque la forma de trabajar un arquetipo planetario en el mundo sublunar es a través de su metal asociado. Es la forma más pura de trabajar en el mundo sublunar, porque si no todo se queda en juegos mentales, ¿no? Entonces una forma de experimentar y verificar eso es coger el metal asociado a cada arquetipo planetario, ya sea homeopático o espagírico, y mirar qué pasa, mirar si activa algo relacionado con ese chakra o mirar simplemente las descripciones homeopáticas que se hacen con ese remedio, ¿no? Entonces eso es lo que voy a presentar ahora, brevemente, ¿no? Voy a empezar de abajo arriba. El primer chakra, el chakra raíz, Muladhara, que hemos asignado a Saturno. Yo creo que este se ve bastante claro, es el principio terrenal del sostén, el tope de la manifestación. Y el metal plomo, el metal asociado es el plomo. Entonces, ¿qué características se ascriben en los manuales o vademecums de homeopatía o desde la espagiria al plomo, al plumbum metallicum? ¿Para qué se recomienda la ingesta de plomo? Pues para trastornos vinculados a miedos por falta de enraizamiento, parálisis, atrofias, esclerosis, enfriamientos, estreñimiento, contracturas, falta de memoria y en el extremo paranoias y neurosis. Para todo eso, el plumbum, el plomo, es un remedio que regula todo eso. Evidentemente está regulando una función del chakra raíz. El chakra raíz es el que nos conecta con la tierra. Si ese chakra está mal, hay un desarraigo y nos podemos volar por mundos imaginarios de todo tipo y evidentemente entrar en miedo. Es el chakra que tiene que ver con él. Si no está bien, todos los miedos se manifiestan en nosotros. Cuando hay miedos que nos absorben o nos contraen o nos paralizan, tiene que ver con el chakra raíz y evidentemente con Saturno. Pues el plomo regula todo esto, ¿no? La lentitud, la pesadez, el embotamiento, el miedo escénico, la soledad, la apatía. Esto son descripciones que podéis encontrar si buscáis descripciones de la sintomatología de ese remedio homeopático, que lo ha descrito gente que no tiene nociones de astrología, pues te describe, entre muchas otras también, pero te describe estas, ¿no? Entonces el plomo nos va a otorgar aplomo, estabilidad, seguridad en la vida. Vale, vamos al segundo centro, que este es, a veces es el más difícil de ver, relacionado con Júpiter. Es el chakra sexual y el metal asociado a Júpiter es el estaño. Entonces, el metal estaño, las diluciones del metal estaño, es un remedio que se usa mucho para el agotamiento energético, para la llamada astenia. Cuando una persona presenta un agotamiento energético muy grande, un desgaste, por un despilfarro energético, ¿no? Ya sea por excesos, mucha extroversión, exacerbación de pasiones. Todo eso, el estaño, es un remedio regulador. Esta es una función jupiteriana la que está regulando, porque Júpiter, el vicio de Júpiter es el despilfarro energético y los excesos. Pues todo eso lo regula el estaño. También tiene que ver mucho con la falta de sentido y de objetivos, la sensación de vacío, la indiferencia al placer, la ansiedad por el futuro. El estaño es un remedio que regula las disfunciones sexuales también. Cuando falta una conexión con el principio del placer, que es lo que nos da este segundo centro, ¿no? También la sensación de vacío. O sea, cuando este centro está mal, puede producirse una sensación de vacío y desconexión con el placer, o bien una sensación de vacío que nos lleva a consumir más placer, pero cada vez más insaciables. Entonces hay una
desregulación muy clara que es muy jupiterina, ¿no? La experiencia de plenitud, de gozo, viene cuando este chakra está bien. Y eso tiene que ver mucho con la plenitud, el gozo, la expansión, ese sentido de expansión del Júpiter, que lo podemos ver más en su regencia de Piscis, pero bueno, también en Sagitario, pues viene de este segundo chakra. Entonces, yo sí que le he visto muchas relaciones a Júpiter con este segundo centro, en este sentido. El chakra del plexo solar, Manipura chakra, este claramente tiene que ver con Marte, ¿no? El metal de Marte va a ser el hierro, el ferrum. Entonces el hierro es un remedio pues, para todo tipo de trastornos inflamatorios, para regular exceso o deficiencia de calor, la debilidad, evidentemente, los casos de anemia pues, son los más claros, ¿no? La falta de hierro. Y los remedios, las diluciones de hierro pues, también son buenos, para, no solo el físico, para la anemia. Evidentemente es un centro, un chakra, que cuando está mal acumula mucha rabia, ira, irritabilidad, dogmatismo, intolerancia, rudeza. Todo esto son características de Marte. O sea, se ve muy claro que este centro, que es el centro de fuego, del elemento fuego, está muy vinculado a Marte y el hierro. El hierro siempre nos va a ayudar para la toma de decisiones, de iniciativa, recuperar el poder y la fuerza personal, que son las cualidades de este tercer centro, Manipura Chakra, la voluntad y el poder personal. Muy claramente se ve el vínculo con Marte. El cuarto chakra, Anahata Chakra, es Venus, estaría asociado a Venus, y el metal asociado a Venus es el cobre, ¿no? Como he mencionado, tendría que ver con el principio del ritmo. Entonces el cobre, es curioso que se suele recetar, o suele ir muy bien el cobre, para trastornos del ritmo cardiorrespiratorio por malas noticias, shocks, traumas, sustos. El cobre es un gran ansiolítico para cuando tenemos una mala noticia y nos llevamos un susto y luego se nos genera una ansiedad. ¿Y la ansiedad qué es? Una alteración del ritmo cardiorrespiratorio, ¿no? Pues el cobre es el gran remedio para regular estos episodios de que se desregula el ritmo, ¿no? El cobre además genera una gran sensibilidad, un gran bálsamo. El cobre es como un bálsamo que nos calma el pecho, ¿no? Y nos abre la sensibilidad, muy en la línea de Venus y de este chakra, ¿no? También va a regular temas muy venusinos, la indecisión, la huida, las codependencias, el resentimiento. Es un remedio que potencia la sensibilidad y las sensaciones de suavidad, dulzura, tacto, que es la facultad asociada a este centro, el tacto, la belleza, el amor. Todo esto lo vemos claramente, lo podemos experimentar claramente con el cobre, su relación de Venus con el chakra cardíaco. Vamos al quinto chakra, Vishuddha Chakra. Sería Mercurio, evidentemente. Creo que este también lo podemos ver claro, que es Mercurio. El Mercurius, el remedio, las diluciones de mercurio, se usan mucho para todo tipo de afecciones otorrinolaringeas. La zona de los oídos, de la garganta, es un remedio muy bueno para temas de llagas, de flemas, todos trastornos de garganta de todo tipo, inflamaciones de todo tipo en la garganta, en el cuello y por extensión también en los pulmones, bronquitis, porque no hay que olvidar que a nivel orgánico el órgano asociado a mercurio también es son los pulmones, ¿no? Aunque aquí estamos hablando en un nivel más energético sutil, en el del chakra. Entonces todo viene de este chakra de la garganta, ¿no? También es un remedio que ayuda a regular el estrés, la prisa, la inquietud, la dispersión, lo errático, bueno, toda una serie de adjetivos que vemos claramente asociados a mercurio, ¿no? La multiplicidad de pensamientos. El mercurio es un remedio que en general favorece la adaptación y que seamos más flexibles a los cambios. Y la gestión del tiempo. Todo ello son funciones tiroideas, que las regula la glándula tiroides, la del cuello. Problemas de estrés, de una mala gestión del tiempo,
pues tiene que ver con este chakra. Y Mercurio, el remedio de Mercurio, lo regula esto, ¿no? Seguimos, sería el chakra frontal de la luna. En este modelo sería la luna y el metal sería la plata. Entonces, la sintomatología de la plata es un remedio muy vinculado a cuando el entendimiento está nublado, cuando hay errores de percepción, distorsiones, velos, fantasías, vamos, que no se está en un mundo imaginario, ¿no? Pues la plata es un remedio que va a regular todo eso, ¿no? También es un remedio bueno para la ansiedad, para calmar la mente también, porque va a regular toda la función del cerebro, como tiene mucho que ver con la luna y la plata. Es un gran calmante para la actividad de los pensamientos, junto con Mercurio también, pero la plata calma bastante. Regula todo tipo de distorsiones temporales en el almacén de la memoria. La plata produce que afloren a la memoria recuerdos que a lo mejor ya no teníamos, que se nos habían olvidado. Remueve mucho la plata, la memoria y sobre todo la actividad onírica. La ingesta de plata produce una gran actividad de sueño tremenda y activa mucho las facultades psíquicas, que todo eso está vinculado con el Ajna Chakra, con el centro del tercer ojo, ¿no? Es un calmante para el exceso mental, potencia la actividad onírica, la visión, la intuición, la sabiduría, bueno, todo facultades lunares. Y por último, el Sahasrara Chakra, que es el chakra corona, asociado evidentemente al Sol, sería el principio de iluminación, como hemos dicho, de autoconciencia, de luz. Y el oro, el remedio del oro, el aurum, es un clásico para personas, para el dolor del alma, personas que se han desconectado de su propósito, de su dirección vital, incluso para personas con tendencias suicidas. Es el gran remedio, el oro, para personas que tienen trastornos de patologías de suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando este chakra no está bien, lo que produce es una desconexión con la fuente, evidentemente, porque es el principio de Buddhi, el rayo solar que nos conecta con la divinidad. Entonces se produce un dolor del alma, una desesperanza, una falta de sentido en la vida, sensación de abandono, de soledad, desvalorización, culpa, fracaso. Esto es lo que nos ocurre también cuando estamos desconectados de nuestro Sol a nivel astrológico, ¿no? Pero aquí simplemente lo estamos corporificando, por decirlo así, poniéndolo en un chakra, ¿no? Entonces el oro es un gran antidepresivo, refuerza la identidad y la autoestima. Todo esto es muy solar, ¿no? Y evidentemente regula también todos los trastornos cardíacos, porque no hay que olvidar que a nivel orgánico, como he dicho, a nivel orgánico el Sol rige el corazón, a nivel orgánico, aunque a nivel sutil, energético, tiene que ver con el chakra Sahasrara, ¿no? Vale, entonces esto sería un repaso rápido, porque no hay tiempo, de estas analogías que yo he experimentado probando estos remedios y muchos homeópatas también, sobre todo a través del modelo de homeosíntesis del doctor Anguren, que ha desarrollado mucho este modelo. Y bueno, es una forma de que no quede solo en un hipotético modelo abstracto, sino que podemos experimentarlo con los metales asociados, ¿no? Entonces, como conclusiones, para ir acabando, de lo que se trata en este enfoque de astrología terapéutica es de sanar el arquetipo. Lo que se trata es de sanar el arquetipo planetario, ¿no? Entonces, un remedio de un metal asociado a ese arquetipo planetario, no hay que olvidar que va a actuar, es multinivel, actúa a muchos niveles. Hay unas diluciones homeopáticas, se dice en la homeopatía que un remedio cuantas más diluciones tiene, actúa a niveles más sutiles y cuanto menos tiene, actúa a niveles más densos, más físicos, ¿no? Entonces, a través de ahí podemos ver ese remedio, una incidencia más orgánica o física o una incidencia más sutil. Por ejemplo, con el hierro, el ferrum metallicum,
ya sea homeopático o espagírico también, ¿no? Porque la espagiria también trabaja con estos remedios. Estoy hablando más desde la homeopatía porque es lo más conocido, pero la homeopatía, el origen sería más espagírica, ¿no? La espagiria sería. Y la espagiria trabaja con los metales asociados, pero también trabaja con las signaturas, plantas y minerales asociados a Marte. Por ejemplo, si desde la espagiria se hace un remedio para activar el arquetipo de Marte, se puede hacer directamente con hierro, haciendo destilaciones y diluciones de hierro, o cogiendo plantas que tengan la asignatura de Marte, o piedras rojas, gemas de color rojo, plantas como la ortiga, o otras plantas que tengan la asignatura de Marte, y es un preparado para activar ese arquetipo, ¿no? Pero bueno, el ferrum, que es el metal más puro, ¿no? Asociado a el metal puro de ese arquetipo planetario, pues por ejemplo a nivel genérico va a incidir en toda inflamación, congestión, irritación, pues Marte, ¿no? A nivel anatómico, en cuanto al terreno, pues la zona de la cabeza, de Aries. A nivel fisiológico, en cuanto a la función, va a incidir en la musculatura o en el aparato locomotor. A nivel orgánico, por ejemplo, pues el órgano asociado a Marte es la vesícula biliar. Entonces va a incidir directamente en la vesícula biliar y en todo el metabolismo digestivo, de los fuegos digestivos, que eso quien lo activa es la vesícula biliar. La vesícula biliar es la que activa el fuego de Manipura Chakra, del chakra del centro del plexo solar. A nivel celular, pues en ejemplo de la anemia, la sangre también la rige Marte. Y a nivel sutil energético, que es lo que estamos tratando aquí, será en el chakra Manipura y sus funciones psíquicas, la voluntad, la fuerza, la dirección, bueno, todo lo que ya he mencionado, ¿no? Entonces, bueno, pues la carta natal no sería más que una radiografía energética de una persona, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, ¿no? El tratamiento con un metal activa de un modo u otro el correspondiente planeta, chakra. Por ejemplo, al tomar ferrum, lo que estamos haciendo es hacer vibrar nuestro Marte natal. Entonces, evidentemente, no va a generar lo mismo la ingesta de hierro en una persona o en otra, porque le va a activar según la posición que tenga de ese Marte natal, lo que tenga que trabajar la persona, ¿no? Pero estará trabajando el arquetipo de Marte, eso sin duda, ¿no? Entonces, los remedios siempre son reguladores a nivel homeopático, ¿no? Si, por ejemplo, Marte estaba aletargado o bloqueado, el hierro lo que va a hacer es despertarlo en cierto modo o aflorar situaciones a la conciencia para asumirlo. En cambio, si estaba pasado de rosca o muy excitado ese Marte, pues el remedio va a intentar suavizarlo, corregirlo, ¿no? Entonces siempre es una función reguladora la del remedio, ¿no? Pero va directamente al planeta, como lo tenemos en la carta, ¿no? Y así con cada remedio. Pues con el plomo pues vibrará nuestro Saturno natal, con el oro vibrará nuestro Sol natal, y bueno, de ahí podemos establecer interesantes experimentaciones e investigaciones de cómo integrar energéticamente nuestra propia carta, y no solo por el filtro mental, ¿no? Entonces, como conclusión, pues sería esto, ¿no? La cuestión esencial que quería plantear aquí era cómo nos relacionamos con un arquetipo planetario, como astrólogos, o como estudiantes de astrología, o como aficionados. Desde un lenguaje más alquímico, diríamos que la finalidad es vivenciar cada arquetipo lo más puro posible, ¿no? Entonces, la posición de un arquetipo planetario en la carta es el punto de partida de la obra alquímica, de nuestra obra interior, ¿no? En este mundo sublunar. ¿Qué quiere decir eso? Que es la materia bruta. Ese planeta está lleno de adherencias. Esas adherencias son que está en un signo, en una casa, con unos aspectos. Por nacer en este mundo sublunar, esos arquetipos planetarios se han quedado impregnados en el mundo de la generación y la corrupción. Entonces, de lo que se trata es de, aunque esto sea una conclusión un poco antiastrológica, soy consciente, de liberarlo de esas capas, de esas adherencias. O sea, si queremos conectarnos con el arquetipo puro, hay que desvestirlo de las posiciones particulares de nuestra carta natal. Esa es la piedra bruta que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, el remedio, tomar un remedio que es el metal puro, la vibración pura
en el mundo sublunar de ese arquetipo. El oro, cuando tomamos el oro, es la vibración pura en el mundo sublunar del arquetipo del Sol. Entonces, al tomar oro, lo que tenemos que hacer es conectarnos con la esencia pura del Sol. Para eso tenemos que trabajar la posición concreta y particular de nuestro Sol en la carta natal, ¿no? Pero para trascenderla, ¿no? Entonces, la sanación realmente es ir más allá del determinismo astrológico, liberar el arquetipo de las adherencias y condicionantes que están pegados en nuestra individualidad, en nuestro ego. La carta natal es una fotografía de nuestro ego, no es otra cosa, ¿no? Que es la piedra bruta que hay que pulir a nivel alquímico, ¿no? Bueno, entonces para finalizar, pues simplemente esto, ¿no? La importancia de reconectarnos con la frecuencia vibratoria pura de un arquetipo mediante su metal, de forma experiencial y no solo teórico-mental. Porque es muy diferente integrar un arquetipo, diferenciaría entre un arquetipo y la representación conceptual de un arquetipo. Evidentemente nos ayuda a comprender, pues sí, pues decir, comprendo, me he leído muchos libros de astrología, he hecho muchas cartas, he visto en mi carta, sé perfectamente que es el arquetipo del Sol, el arquetipo de la Luna, el arquetipo de Mercurio, pero a lo mejor lo sabes como representación mental, conceptual. Otra cosa muy diferente es encarnarlo y vivenciarlo y experimentarlo. Y una garantía para poder hacer eso, porque si no la mente siempre nos pone un filtro en medio, ¿no?, que nos tapa el arquetipo, la mente hace una caricatura del arquetipo. El arquetipo vivenciado más allá de la mente es lo que sana realmente. Y el trabajo con los metales pues es lo que, bajo mi punto de vista, le falta a la astrología occidental. Un drama tal vez que haya habido es que se ha separado de la alquimia y de la espagiria. Entonces ha quedado como todo el aparato intelectual, abstracto, cada vez complejizándose más a nivel de técnicas, que está bien, pero ha perdido el cuerpo, ha perdido el trabajo en el mundo sublunar, con el reflejo de esos arquetipos en el mundo sublunar, y eso es lo que trabajaba la alquimia y la espagiria, ¿no? Entonces, claro, la astrología ha quedado en un campo puramente mental y le falta el cuerpo experimental, vivenciar los arquetipos más allá de la mente también, o a través de la mente, pero que no solo se queden en la mente, ¿no? Entonces, el trabajar con los remedios, o por lo menos en mi caso me ha ayudado también, a incorporar vivencialmente la esencia de ese arquetipo, más allá de los filtros mentales. En este sentido, la astrología médica realmente no sería una especialidad más de la astrología, sino que sería la clásica alquimia y espagiria, que forma un todo con la astrología, ¿no? Y bueno, recapitulando un poco, podríamos decir en los dos modelos, el primer modelo hermético alquímico, que solo he dicho de pasada, solo lo he mencionado, sería el del hombre natural, como he dicho, y si os acordáis, Saturno está en la corona, en el centro de la corona. Podríamos interpretar como que eso es que en ese hombre, es el hombre profano, natural, el que está totalmente sometido al determinismo astrológico. Quien gobierna a él es Saturno a través de las leyes rigurosas, ¿no? Está totalmente sometido a ese determinismo planetario, ¿no?, de los ciclos, de la temporalidad, ¿no? Pero el segundo modelo, que es más experimental, cuando trabajamos con los arquetipos de los metales puros, resuena más el segundo modelo, el modelo que he llamado hindú, sería más del hombre consciente, en el que nos tenemos que centrar. Y en ese modelo el Sol rige la corona, es la facultad iluminativa, el chakra corona, ¿no? Entonces, y Saturno, evidentemente, la raíz. Entonces, Saturno sería la integración de la Tierra, del elemento Tierra y del arquetipo del planeta Tierra. Porque en astrología también pues, hablamos de los planetas, pero a veces se nos olvida hablar del planeta Tierra, que es en el que estamos, ¿no? Por eso, como la astrología ha quedado mucho en el plano mental, ya no trabaja con el mundo de la Tierra, de los 4 elementos, ¿no? ¿Y cuál es el arquetipo del planeta Tierra? ¿Qué simbolismo tiene el arquetipo del planeta Tierra, ¿no? Pues tiene que ver mucho con Saturno y con el chakra raíz, con el sentido de enraizamiento, ¿no? En este sentido, la Tierra sería el cuerpo, nuestro cuerpo, donde se dan todos estos flujos energéticos, arquetípicos,
Pues se dan en un terreno. Ese terreno es el cuerpo. Nuestro cuerpo no es más que un fragmento de la madre tierra, una porción. Nuestro cuerpo está hecho de una envoltura de alimentos, de prana, está hecho de sustancia del mundo sublunar. Entonces no somos más que un fragmento más del planeta Tierra. Entonces es importante no olvidar esto, el cuerpo, el planeta, como terreno donde se alquimizan todas estas operaciones, ¿no? Entonces este era mi propósito de esta ponencia, intentar corporificar los arquetipos a nivel físico, a nivel anatómico, a nivel energético, bajarlos en cierto modo un poco y localizarlos en concreto en el cuerpo humano, a nivel energético, a nivel de chakras, ¿no? Porque creo que es importante también, para no despistarnos e irnos en divagaciones excesivamente abstractas y elevadas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto ya he acabado. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno. Gracias. Y ahora si hay preguntas o algo, Sergio. pues Sí, si ha sobrado tiempo. tenemos 10 minutos. ¿10? 10 minutos. Ah, bueno. Así que, ¿quién quiere comentar algo? ¿Tú? Sí. Espera. Bueno, sí, Sí. bueno, enhorabuena, me ha encantado y creo que es una ponencia magnífica. ¿Es ese...? Esta es mi página web. Vale, estupendo. Otra cosa, ¿has Sí. relacionado Saturno con el chakra corona, también con el chakra base? Como chakra base está bien, en el chakra corona, ¿qué está significando? Bueno, el chakra corona sería más desde el modelo más occidental, como he presentado, de hermético, que la luna la ponen abajo, es la secuencia natural, clásica, y Saturno el corona. Yo lo podría relacionar más con la función más positiva de Saturno, en el sentido de que Saturno es el intelecto universal que nos permite comprender las leyes cíclicas de la manifestación. Es el intelecto superior. Sí. También Saturno es el Cronos griego, era el regente de la Edad de Oro. Entonces hay una misteriosa relación también. Saturno es el que mantiene y permite que se estabilice el estado áureo de la Edad de Oro. Entonces hay una relación misteriosa entre Saturno y el oro, y el Sol, el plomo y el oro en la alquimia. En el fondo es lo mismo. Sí, bueno, Para el hombre realizado, su cuerpo es de luz. Es decir, el hombre realizado en Saturno ve el oro. Sí, En me el plano imaginaba, material sí. físico lo ve como una cristalización de luz. Muy bien. Y aparte de la homeopatía y de los metales, por ejemplo, estás trabajando con Qigong o con Qigong o el Tai Chi, con las energías o con el Reiki, ¿es también otra manera de trabajar los arquetipos planetarios? Sí, bueno, cualquier sistema que trabaje con las energías sutiles, no solo con los chakras, como el Kundalini Yoga o otros tipos de yoga, sino el Qigong, Tai Chi, el Tumo, cualquier disciplina tradicional que trabaje con las energías internas del cuerpo es un tipo de alquimia interna. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucha sensibilidad para sentir todos los chakras. Entonces, cada vez que esté trabajando un chakra, simultáneamente puedo estar trabajando ese arquetipo planetario, ¿no? Sí, sí, sin duda. Claro. Bueno, mi idea era plasmar esto, que debe haber una correspondencia natural del mismo cosmos, del fundamento real, entre los 7 chakras principales y los 7 planetas. Y, por ejemplo, al trabajar el arquetipo en ese chakra y, como dijiste tú, trabajar las adherencias, te debes concentrar no solo en el planeta, sino, por ejemplo, cómo lo tienes tú aspectado, con lo que tienes que trabajar. Claro, el punto de partida de un arquetipo no podemos conectarnos de forma pura. El punto de partida es nuestra carta, Claro. porque somos unos seres encarnados con Entonces, una inercia kármica. ¿En qué diferencia sería de trabajarlo mentalmente a trabajarlo energéticamente? ¿Sería como hacer una síntesis o una simbiosis de ese...? Bueno, mentalmente está bien, lo que pasa es que mentalmente corre el peligro de que se quede todo en una burbuja mercurial. No, pero y no baje a los otros simultáneamente planos. que lo estás trabajando, porque el chakra se puede sentir físicamente. Yo tengo Sí. mucha sensibilidad para sentir los Lo chakras. energético ayuda a que Sí. lo bajemos un poco más al cuerpo físico. Ajá, ya está. Entonces, muy bien. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Acá. Perdón, creía que... Perdón. Sí. No, sí. Bueno, me pareció muy interesante la visión que propusiste respecto a la astrología. Y la pregunta es, cuando haces esta distinción entre concebir los arquetipos desde un aspecto meramente mental o ya encarnarlos, pasarlos por el cuerpo,
¿qué herramientas existen para lograr esta segunda alternativa? Bueno, lo que he presentado, el trabajo con los metales, el trabajo con el mundo material, algo del mundo material. Hay gente que lo trabajará con la talismánica, por ejemplo. Yo lo he presentado más desde la espagiria, con plantas. Hay que conocer bien la ley de las asignaturas clásica. La ley de las asignaturas lo que venía a establecer es que en el mundo sublunar, todo elemento del mundo sublunar tiene una correspondencia con un arquetipo superior. Entonces, lo más puro del mundo sublunar a nivel arquetípico son los 7 metales nobles, ¿no? Entonces, sería la herramienta para trabajar más puros esos arquetipos. Pero cualquier planta, cualquier alimento, los colores, todo, podríamos darle una asignatura de un planeta. Realmente estamos trabajando constantemente los arquetipos, porque comemos, hablamos, escuchamos, estamos imbuidos en el plano físico también, ¿no? Lo que pasa es que no lo conocemos, está todo mezclado, ¿no? Ciertos alimentos que están relacionados con esos chakras podemos trabajar según arquetipo planetario. Sí, evidentemente. Pues sí, los alimentos rojos van a ser más marciales, todo lo rojo, lo podemos ver un poco por los colores, para empezar un poco. Lo negro y lo gris es más saturnino, sí, podemos verlo así. Pero lo que insisto es que los metales nobles es la forma más pura del mundo material, de esos arquetipos. Lo otro son aproximaciones. De ahí la importancia de la alquimia. Sergio, Sí. que me ha gustado mucho tu ponencia. Me alegro de que otro colega también esté en el mismo tema. Yo también soy maestra espajerista hace muchos años y me ha gustado mucho tu síntesis. Y lo único, quería puntualizar una cosa también, que yo creo que a la gente igual quizás no le ha podido quedar clara, y es que hay una diferencia, o sea, el trabajo lo has expuesto muy bien en cuanto a cómo se trabajan los arquetipos planetarios, los 7 principales. Solo que hay una diferencia, y eso ya supongo que lo sabrás y lo estarás experimentando también, entre los preparados según arte y los que no son según arte. Quiero decir, los preparados alquímicos y espagíricos no solo se basan en una asignatura, sino que tienen una forma de producirse en el laboratorio acorde a los ritmos celestes y según arte, según unos procedimientos alquímicos, que desencadenan unas reacciones químicas, físicas, que eso, Eloisa, ya lo siento, pero no lo vas a conseguir por mucho que medites 25 años. La homeopatía también produce esas reacciones químicas, solo que no están hechos esos preparados según arte. Entonces, que sepáis todos que no es lo mismo tomar un mercurio según arte, espagírico, que un mercurio homeopático, o un sulfur o cualquier otra sustancia. Pero por lo demás, me ha gustado mucho. Enhorabuena. Sí, efectivamente es un punto importante que no he tocado porque no da tiempo, pero efectivamente los remedios homeopáticos están trabajados más en laboratorio, más mecánicamente. En cambio, la espagiria es una artesanía, es un arte tradicional, y el espagirista tiene todo ritmado, totalmente ritmado, con tránsitos, con ciclos, con fórmulas jaculatorias, el número de diluciones, el número de todo. El spiritus mundi del rocío, que la homeopatía no lo trabaja. Sí, totalmente. Hay elementos que no están. Sí. Quedan 3 minutos, hacemos 2 preguntas. Hay Paz. Hola, Sergio, soy Paz de Vigo. ¿Dónde? Enhorabuena, Vale. enhorabuena Gracias. por Hola, tu ponencia. Y la duda que tengo es, ¿cómo sabes si te pasas de rosca? Quiero decir, tienes ahí los remedios y los puedes ingerir, que ya asusta un poco, porque la reacción que puedas tener al potenciar o no potenciar el arquetipo planetario, según tu carta natal, los aspectos que tenga, si está debilitado, si no está debilitado, si hace aspectos negativos a otros planetas, pues puede desencadenar efectos no deseados, ¿no? En principio, da un poco de miedo. Entonces, ¿cómo sabes qué deberías potenciar y qué no? O sea, tendrías que hacer una consulta astrológica, obviamente, ¿no? Con alguien que tuviera conocimiento para saber qué remedios deberías ingerir o tomar o diluir. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, vinculada, como mencionaste antes, la talismánica, con el tema de gemoastrología. También, en vez de ingerir los metales, ¿haría efecto sobre los chakras los tratamientos físicos de imposición de los metales? Sí, totalmente. La segunda pregunta, sí.
Totalmente. Se está trabajando con la vibración de una gema, de un metal, que eso ya genera una vibración. No hace falta ingerir una dilución o un preparado de eso, ¿no? Lo que pasa es que, como hemos dicho, hay diferentes niveles, ¿no? Es cuestión de experimentar. También yo no soy rígido en esto, en el sentido de decir que hay cosas mejores que otras, porque depende mucho de cada persona. Hay personas que hay cosas que le funcionan, como estamos trabajando con energías tan sutiles, hay personas que hay cosas que le funcionan mejor y otras que no les funcionan. Entonces, siempre el terapeuta tiene que tener una intuición, y esto enlazo también con la primera pregunta. O sea, cómo saber si nos pasamos de rosca o no. Yo ahí es más el aspecto intuitivo del propio terapeuta. O cómo empezar, o a través de qué metal empezar, ¿no? Es un protocolo, una estrategia que tiene que establecer cada terapeuta. Lo importante es hacer un seguimiento y ir viendo cómo evoluciona, porque es muy típico en todo tipo de terapias alternativas que muchas veces se produce un agravamiento claro de los pacientes, y muchas veces pacientes dejan de ir a ese terapeuta porque se ha producido un agravamiento, y a veces eso es que se está sanando, que está sacando esas dolencias, se está sacando ese dolor a la conciencia, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Para que el paciente lo pueda gestionar en su conciencia, ¿no? Porque si no se bloquea otra vez, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una intuición y un tacto de sí, que saque, y hay momentos que se producen agravamientos, y con estos metales y esto es muy típico que a veces se produzca un cierto agravamiento, pero es porque se está expulsando, se está sacando, está haciendo aflorar algo a la conciencia. Y de ahí es algo más intuitivo de cada terapeuta. Gracias. Y la carta natal, evidentemente, pues, es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo como astrólogos. Es una gran ventaja respecto a otros terapeutas que no la tienen. Tránsitos, progresiones y todo lo que... Bueno, me ha parecido muy lúcida tu ponencia y muy clara además. Una cosa que cuando has hablado de los 4 elementos, de los 5 elementos hindúes, sabrás que los hindúes tienen una asignación de los planetas a esos elementos y a los sentidos, de los 5 sentidos, etc. Y que es diferente de la que has asignado tú, ¿no? Entonces, cuando se hace... Sí, bueno, estaba ahí en la lista esa, en la lista que tenías ahí. Ah, vale, bueno, sí. Esa lista, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí las asignaciones que hacen los hindúes al Muladhara chakra es Mercurio, y al Swadhisthana chakra es Venus, etc. Al Ajna chakra sería también Saturno, porque es el regente de aire según los hindúes. Entonces hay una curiosidad, que es que cuando coges los signos que están exaltados en esos pisos, ¿no?, de los domicilios, verás que abajo del todo tienes la exaltación de Marte en un signo de tierra, luego tienes la exaltación de Venus en un signo de agua, luego tienes la exaltación del Sol en un signo de fuego, y luego la exaltación de Saturno en un signo de aire, donde no cuadras en el Visuddha chakra. Pero creo que, te lo digo porque creo que se podría afinar más también el sistema, o también complicarlo tal vez un poco, también con las exaltaciones, y ahí tendríamos también algunas de las relaciones que hacen los hindúes con los... Sí. No, ya he advertido al principio que le he llamado hindú, pero no significa... Soy consciente de que hay muchas asignaciones en la India que no son esta. Yo le he llamado para... ¿Con la que me has comentado tú? No, esto no he llegado a trabajar con esta. Yo he trabajado con esta. Y es lo que he presentado. Yo he visto que podemos establecer relaciones claras de ese metal con ese centro. Pero sí, soy consciente de que hay otras, y no es que le he llamado hindú, pero no es que sea hindú, simplemente por la asociación con los chakras, ¿no? Y bueno, no sé, son campos abiertos para investigar por astrólogos. Yo lo que he experimentado es lo que he expresado, o sea, con la ingesta de estos metales podemos establecer una vibración, una analogía con estos chakras, según este modelo. Y que es un modelo muy natural, porque no es arbitrario. O sea, es el mismo sistema, como he explicado, de regencias tradicionales del mandala astrológico, pero simplemente puesto en el cuerpo humano, desde Saturno hasta los luminares arriba. O sea, que es una secuencia natural cosmológica. No es que sea... O sea, que su operatividad tiene en su orden, ¿no? Que luego hay otros sistemas, sí, sin duda. Muchas gracias, Sergio. Un fuerte aplauso para él. Gracias.
Bueno, muy bien. Gracias.